Continuamos en este Ilustrando especial. Tratamos el tema de la Escuela Nacional de la Judicatura y temas conexos con la misma, con uno de los mejores abogados de la República Dominicana, el doctor Néstor Arroyo. Néstor, yo honestamente tengo mis serios cuestionamientos a la Escuela Nacional de la Judicatura por algunas decisiones que de cierta forma lastrean lo que ha sido el resultado final o el producto final que devuelve a la sociedad la Escuela Nacional de la Judicatura. Y yo creo que más que la escuela en sí, la forma de selección y las exigencias que se tienen que acordar con respecto a las personas que aspiran a juzgar a sus pares, a sus iguales, pero que están investidos de un poder que cambia, tiene la capacidad de cambiar de golpe y porrazo la vida de los seres humanos. Y decía Carneluti que una persona para ser juez primero tiene que tener mínimo 10 años de ejercicio profesional, de ejercicio del derecho, y al menos haber pasado 30 días en una cárcel. Porque aquí, sobre todo en materia penal, que es el ámbito donde más se afectan las garantías de derecho y donde más se afectan los derechos humanos propiamente dicho, se tiene un relajo, por así decirlo, se tiene una aplicación alegre y desconsiderada del derecho punitivo, de la afectación de garantías. Y ahí andan los ejemplos, por doquier, ahí andan los ejemplos. Hay jueces de atención permanente que son sellos homígrafos de los ministerios públicos. Te puedo decir que si el Ministerio Público le pidiera a la juez que mandara a una persona a la luna sin ningún tipo de problema, ella suscribiría una decisión en ese sentido, un auto que mandaría a una persona a la luna, en un desaguisado que obviamente habla muy mal del producto final de la Escuela Nacional de la Judicatura. Pero hay de aquellos que pasan 2 veces por la Escuela Nacional de la Judicatura. Ahí sí hay problema. Ahí sí hay problema. Generalmente se tiene el criterio en los corrillos judiciales que los peores jueces son los que han pasado 2 veces por la escuela, o sea, los defenjueces, defensores primero y después jueces. ¿Qué tú tienes que decir a eso? Fíjate, hermano Valentín Medrano, en relación a la primera parte de tu cuestionamiento estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el relativo a las condiciones para entrar a la escuela como aspirante a juez de paz. Precisamente cuando estuvo la llamada primera ola de reformas en los primeros años, para entrar a ser juez tenía una condición similar a la que hay para ser notario, que era mínimo 2 años de graduado, lo que hacía presumir que algo había ejercido en esos 2 años. El doctor Subero Isa, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, quitó esta condición, lo que permitió que muchas personas desde la universidad, sin ejercicio y que muchas veces apenas compartía el estudio universitario con quizás alguna labor administrativa en un tribunal, pasaran de ser estudiantes universitarios a aspirantes a jueces y luego jueces. Con la debida deficiencia, con la debida deficiencia de formación, de carácter, ya que esto no necesariamente hay que ponerle un estigma negativo a la persona, pero es preferible que haya tenido ejercicio, que haya litigado, que haya sudado una toga, que haya exigido justicia para entonces quizás con mayor criterio impartir. No es que es preferible. A nivel generalizado de los usuarios del sistema de derecho, de los abogados, por ejemplo, porque los abogados se hacen conceptos de los jueces, igual que los jueces se hacen conceptos de los abogados y de los ministerios públicos. Los mejores jueces y los mejores ministerios públicos son los que han ejercido previamente, sin lugar a dudas. O sea, los que mejor pueden sostener una decisión y hacerlo, claro está, en base al conocimiento previo que se tiene de lo que es el ejercicio del derecho, son los mejores sin lugar a dudas. Totalmente de acuerdo contigo en esa parte y es un elemento que se debería buscar corregir. Totalmente de acuerdo. En relación a la segunda parte. ¿Y tú crees que es posible corregir eso cuando nosotros tenemos cientos de ellos que ya lamentablemente están en la carrera judicial, haciendo daño muchos de ellos? Porque yo te puedo mencionar casos. Mira, si aquí empiezo yo a decirte digo, ejemplos. Corregir es para lo que viene, buscar la manera de que los próximos... A Danilo se le olvidó corregir
lo malo, como decía en su promoción, porque aquí en el ámbito de nosotros, del derecho, en el ámbito judicial, había muchas cosas que corregir, había muchas cosas que se podían hacer, porque ahora lo que se procura justamente es amedrentar, como tú dijiste, a los jueces, tenerlos sojuzgados, tenerlos sometidos, tenerlos diezmados, tenerlos sin la posibilidad de que ejerzan el principal de los principios que rigen la función judicial, que es la imparcialidad. Totalmente de acuerdo. Los ministerios públicos se creen los grandes litigantes porque le acogen los recursos, tanto a nivel de corte como en la Suprema Corte. Se creen en eso. Si tú tomas las estadísticas, por ejemplo, 99% de los recursos de los ciudadanos que no son ministerios públicos ni querellantes son rechazados. Y en contrapelo con eso, una altísima cantidad de recursos del Ministerio Público que son acogidos. Y ellos se creen que son los grandes litigantes por esa situación. Obviamente no estamos en un sistema de equidad, de igualdad. Fíjate qué pasa, fíjate, Valentín. A los jueces los forman con garantismo. Bien, al salir a la calle, la presión social terrible, política y dentro de su mismo poder hace que, por ejemplo, cuando un juez presidente de corte llama a los jueces de paz de su jurisdicción, le dice hay que tener cuidado, no, hay que ayudar, prudencia, hay que ser prudentes. Lo que hace entonces que los jueces empiecen a ser de garantistas a conservadores porque por un déficit de formación, de personalidad, entienden que hay que cuidar lo que tienen, que es el cheque. Eso es un problema terrible. ¿Qué tenemos nosotros en la República Dominicana a raíz de resultado? O sea, a partir del resultado. Execrado, bueno, no tan execrado, vamos a decir, salidos, promocionados, investidos como tales por la Escuela Nacional de la Judicatura. ¿Qué tenemos? ¿Funcionarios judiciales o jueces? Esencialmente funcionarios judiciales. Cuidadores de cheques. Cuidadores de lo que tienen. Entonces... Pero espérate, Valentín, para que no se me vaya la idea sobre lo de los que entran 2 veces a la escuela, es una situación muy criticable de que las personas cuando se cambian de bando, para que el bando nuevo entiendan que ese es de los suyos, entonces se hacen los más extremistas de ese bando. Eso pasa hasta en la política. José Fouché, cuando se cambia de los girondinos para los jacobinos, entonces se hace el más extremista, para que los nuevos entiendan, jacobino, este es de los míos. Entonces es cierto. Pero eso pasa en la política. No hay un PLDista más grande que Calderón, el senador por Asua. Por Asua. De los más radicales, los más rabiosos PLDistas. Sí. Un hombre que era extremo opuesto. Eso es para que sus nuevos compañeros tengan la seguridad que ese es de ellos. ¿Qué pasa con los defensores? ¿Qué necesitan eso? ¿Qué buscan ellos con eso? Buscan garantizar sus nuevas funciones. Dentro de un sistema limitado, dentro de un sistema con estrecheces, dentro de un sistema que no te permite crecer si no te enrolas en ese mundo. Y entonces los defensores públicos que exigen derechos, que son extraordinarios litigantes, defensores del que menos tiene, del que menos puede, de aquel que está luchando contra el leviatán estatal, al concursar para juez, entonces se hace el juez más conservador y desdice totalmente de lo que propugnaba, de lo que solicitaba, de lo que requería cuando él era defensor. Eso es cierto. Se dice que a grosso modo, a líneas generales, los peores jueces son los que han sido defensores con anterioridad. Estoy de acuerdo contigo. De esos quizás 5 o 6 pueden sacarse, entre ellos varias ilustres mujeres, que voy a reservar el nombre por prudencia. Es cierto. Sí, por pasan a ser prudencia. Por prudencia, Prudencia sí. Es lo que ha jodido, escúcheme la expresión. Prudencia es lo que ha aniquilado la aplicabilidad de la justicia en la República Dominicana. Esa palabra que utilizaba tanto el doctor Subero Isa. Porque la gente no debe olvidar, Subero hizo muchos aportes al sistema de derecho de la República Dominicana y al Poder Judicial, pero también es el más grande asesino que se ha dado aquí del sistema de justicia. Por ejemplo, su daño es inconmensurable. El daño que hizo es inconmensurable. Y esa Suprema Corte de Justicia anterior, que dio sentencia como aquella que tenía que ver con
aumentar las exigencias que establece la normativa procesal penal para la imposición de las medidas de coerción o el retenimiento de la misma. Esa fue una resolución del año 2010. Una perfecta locura, pero que los jueces acuden a ella como si fuera una carta religiosa. Miren, la Constitución de la República, en su artículo 74, numeral 2, establece que solo por ley pueden ser limitados los derechos fundamentales, solo por ley. Y esa Suprema Corte de Justicia se dio el lujo, la otrora Suprema Corte de Justicia, de resolutar afectación de garantías penales sustantivas. Y eso es nauseabundo y abusivo. Obviamente, es una forma de intentar hacerse... Ninguna nación del mundo, ningún país en el mundo ha progresado sobre la base de un sistema judicial inservible. Ninguno. Fíjate que los Estados Unidos de Norteamérica, la democracia perfecta, como le dicen, su base fundamentacional está en el sistema judicial que da a cada quien, o procura dar a cada quien, lo que corresponde según las leyes. Usted puede ser senador, que aquí los senadores se burlan del país. Los senadores y los funcionarios públicos se burlan del país, igual que ciertos jerarcas oficiales de lo que tiene que ver con la policía y los estamentos militares. ¿Por qué? Porque no es un país. No es un país. Ahora, cuando tú le cercenas el derecho a un ciudadano, cuando tú afectas el debido proceso de ley en perjuicio de quien sea, se lo estás afectando a todo el mundo. Esto es un efecto dominó. Por eso nosotros orquestamos un discurso del cual no abandonamos con respecto a la defensa y protección de las garantías penales sustantivas y el debido proceso de ley, porque para mí es egoísta. O sea, yo lo hago por mí, porque cuando digo yo, no estoy diciendo yo solo, porque yo soy mis hijos, yo soy mis hermanos, yo soy mis ancestros, yo soy mis amigos. Y cuando me afectan las garantías penales sustantivas a mí, que no tiene que ser afectivamente, necesariamente en persona, sino que cuando se sienta en el banquillo de los acusados, el hermano de Valentín está sentado ahí, el amigo, el vecino, y por vía de consecuencia, lo único que yo procuro es que a esa gente, de forma egoísta, le garanticen sus derechos a cualquiera, a cualquier ciudadano de cualquier nación del mundo, si es en la aplicación del derecho territorial de la República Dominicana, que se le garantice el debido proceso de ley, porque es una forma egoísta de yo querer que cuando me toque, y aquí nadie está exento, sino miren toda la gente que se sienta en los banquillos de los acusados, cuando me toque yo quiero que me garanticen el debido proceso de ley. Valentín, estoy totalmente de acuerdo con ese discurso que haces. Lo único que no estoy tan de acuerdo es cuando tú excluyes a algunas personas de sentarse en el banquillo. La actualidad jurídico-política nacional implica que hay personas que son intocables. Claro. Intocables. Hay grupos, sectores, segmentos que son intocables y que la justicia se presta para ello. Por el momento. Momentáneamente, sí, porque todo es momentáneo, todo es momentáneo. Exactamente, circunstancial, relativo, momentáneo, perfecto. Totalmente de acuerdo, pero el discurso de las garantías, de las exigencias de derecho, de que los jueces tienen que ser responsables, es mi discurso. Donde discrepamos un poquito es en la idea de la escuela, porque la escuela es una pequeña parte en esto y creo que a la larga ella intenta hacer su labor y quizás la hace bien. Lo que pasa es que el producto al salir se permea. Hay deficiencias para entrar, es cierto, pero cuando entran intentan formarlo bien. Ahora, al salir se encuentran entonces con un sistema deficiente, decadente, con un sistema influenciable, con un sistema en donde hay muchas influencias de diversos sectores políticos, económicos, administrativos, que entonces hacen que ese juez empiece a cambiar la formación que tenía entonces por las deficiencias propias del sistema que encuentra cuando va a hacer justicia. Sí, pero eso está muy bonito, y quitarle responsabilidad a la escuela, a mí no me parece tan loable, no, sobre todo porque la escuela tiene un sistema de formación o de continuidad, de darle seguimiento a ese producto, o sea que tiene una cuota de responsabilidad en el resultado final de lo que son esas decisiones. Cada decisión de un juez, y es lo que los jueces a veces no quieren entender, cada decisión que usted da, por ínfima, o sea,
por poca importancia que tenga, digamos, un asunto relativo a un incidente que se esté conociendo en el desarrollo de una instancia determinada, pero por simple que parezca esa decisión, es lo que va construyendo la institucionalidad jurídica de la nación desde el punto de vista decisional. Esa decisión, por simple que sea. Entonces, tienen que ponerle ahínco, velar por cada una de las decisiones que dan, porque simplemente esas decisiones van marcando su sello y por vía de consecuencia el sello global del sistema. Pero lo que pasa, Valentín, es que tú no puedes decir que una decisión de un juez es responsabilidad de la escuela, no. En gran parte sí. Después que el producto sale... Es más, no, mira, de la escuela no solamente de la escuela, mira, es responsabilidad hasta del presidente de la República. Pero déjame decirte, Oye, del presidente de la República, del Consejo Superior del Poder Judicial, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Óyeme, un país que se precie de decir que el 99% de los recursos de casación en materia penal de los imputados son declarados indefectiblemente, si tienen razón o no, son declarados inadmisibles. Ese país tiene que hacer un mea culpa. Sí, Valentín, y lo ha hecho. Oye, totalmente de acuerdo, no lo ha hecho. Pero eso no es un problema per se de la escuela, es más grande que eso. Es un problema del sistema político. De la escuela. Es un problema. Del colegio de abogados. Aquí, aquí no hay colegio. Pero que, te estoy diciendo, todas las instituciones de la Procuraduría. Señor, es que el mismo Procurador General de la República y sus ayudantes, sus asistentes, cuando permiten que una situación como esa de injusticia se produzca, violentan el artículo 260 de su mismo Código Procesal Penal, que lo obliga a recoger pruebas a cargo y a descargo. Hacer objetivos. Sí, claro, y sobre todo a entender que la parte imputada de un proceso, por ejemplo, es también parte de la sociedad. Porque hay que darle a cada quien lo que corresponde según las leyes. Pero lo que pasa es que yo veo que el problema es más grande que la simple escuela, es decir, en la introducción usted mismo dijo que nosotros arrastramos una deuda social histórica, y es cierto, desde la fundación de la República. Lo que pasa es que el poder político en el país no invierte a largo plazo, sino a corto plazo, porque invierte de manera electoral. Entonces, resolver los grandes problemas del país, como el de la justicia, amerita una inversión a largo plazo, para que los jueces se sientan independientes, para que los jueces sean responsables de lo que hacen, una inversión a corto plazo. Entonces, lo que hay es una visión no solamente cortoplacista, como tú dices. Exacto. Lo que hay es una visión miope, retrógrada y con poca inventiva y actualización, porque la delincuencia produce miles de millones, tal vez más que el presupuesto nacional. Entonces usted quiere cuarto, usted lo puede conseguir de la delincuencia, pero efectivizando la persecución de la misma. Hoy la corrupción no se lleva 30.000 millones, decía Leonel Fernández en una ocasión, 30.000 millones de pesos al año, en el 96. Pues. Entonces la justicia podía tener 30.000 millones nada más por esa vía, y los actos delincuenciales como el narcotráfico, el lavado de activos, ¿cuántos millones produce? Entonces no tenemos dinero porque no tenemos inventiva, no tenemos creatividad, no tenemos una persecución sincera. Por vía de consecuencia, nos preciamos de hacer que los usuarios del sistema sean los pobres de solemnidad. Ahí estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, usted mencionó medidas de coerción en algún momento. Es cierto, cuando uno va a una medida cautelar, que uno mira el rol, de 15 posibles enrolados, 15 son pobres diablos. Así excepcionalmente es. Alguien de nivel medio alto, lo vemos enrolado allí en medida de coerción, lo que implica que la persecución es para excluir al que no tiene del sistema, excluir al pobre. Ustedes han visto que nos hemos emocionado mucho con el tema, pedimos excusas si en algún momento hemos asumido una posición que de cierta forma contraste con el solaz que usted tiene en su hogar, y hasta cierto punto las posiciones altitonantes asumidas podrían acarrearle una afectación o simplemente una desazón en su pasividad. Sin embargo, es que el tema del derecho, sobre todo en un país donde hay mucho por hacer en materia de justicia, y hay mucho por tratar de lograr en cuanto a la conciencia colectiva de los que aplican la justicia, los fines
de que tendencien su accionar a posibilitar un estadio situacional en el que todos estemos razados, no necesariamente de forma tan equitativa, pero al menos que se le parezca a una aplicación de la justicia que a todos mínimamente nos trate por igual. Y esto obviamente es doloroso, muy doloroso. Sin embargo, tenemos que hacer una última pausa para regresar a este formidable conversatorio que tenemos con este dilecto amigo, gran abogado, ex defensor público, escritor formidable del periódico El Caribe y de otros medios de comunicación. Además, un disertante, como ustedes lo han observado, sumamente exquisito, el doctor Néstor Arroyo. Continuamos en breve con él.